Bien, hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Les saludo con amor, con cariño a cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos, hermanos, en este día. Un abrazo a cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más a la luz de las Escrituras, hermanos, siendo un aporte para educarnos y poder aprender un poquito más de la palabra del Señor. Les saludo a cada uno de ustedes, los que están ahí en Facebook, en la radio, en Cuadrangulares, radio.cuadrangulares. Y también, hermanos, en vivo ahí en cuadrangulares.cl. Hermanos, les invitamos a poder conectarse ya. Hoy día comenzamos una linda semana. Es de esperar que sea de bendición para cada uno de ustedes. Yo espero, hermanos, ser de ayuda para sus vidas. Amén. Así que, hermanos, a Él sea la honra, a Él sea la gloria. Vamos a terminar ya con el libro de Colosenses. Estamos en Colosenses capítulo 4 ya, hermanos, donde ya vemos la vida de oración de Pablo y el testimonio personal y saludos finales ya. Entonces vamos a ir detallando algunas cositas que son importantes. El capítulo 4 lo vamos a hacer en una sola parte, de una sola parte. Con este ya concluimos Colosenses, ¿ya? Y vamos a ver un poco la vida secreta, hermanos, de Pablo, la vida de oración de Pablo y también la vida externa de testimonio que tenía que dar. Entonces vamos, hermanos, cuando él dice en los dos, del 1 versículos 2 al 4, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por vosotros. Déjenme arreglar un poquito acá. Ya. Y para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Bueno, hermanos, cuando hablamos de perseverar en la oración, Pablo apoyó a la iglesia de los Colosenses, hermanos, a través de sus oraciones por ellos. Y sus vidas y ministerios, hermanos, ellos continuarían prosperando mientras continuaran vigilando en la oración, incluyendo la oración por su parte. Entonces, veamos entonces que aquí vamos a esta palabra, en la antigua, en el original, esta palabra perseverar es construir un cimiento, lo cual significa entonces en mantenerse fuerte. Tiene siempre la connotación de el estar adherido a una persona o cosa, ¿ya? Y en este pasaje, hermanos, implica el ser persistente y el tener fervor. Eso tiene que ver, hermanos, con perseverar. Ser persistente y tener fervor. Entonces, este tipo de oración en perseverancia es importante, ¿no? Pero no es fácil de hacer. Cuando hablamos de perseverar en oración, hermanos, habla de un gran esfuerzo aplicado de una manera calmada. Las puertas del cielo, hermanos, no deben ser azotadas por un arma, sino porque por muchas armas. Así que los cristianos no deben ahorrar sus flechas, hermanos, y observar y mirar ya por una arma, sino que por muchas. Que ojalá haya mucha gente buscando al Señor, orando al Señor, ¿no es cierto?, para que esta arma que tenemos no esté oxidada, sino que podamos rodear el trono de Dios con cientos de manos y mirar a la promesa, hermanos, que no está lejos. Así que, hermanos, nosotros tenemos un gran trabajo delante de nosotros. Necesitamos mover el brazo de Dios, no para lo que nosotros queramos, a nuestro antojo, no, sino para que su plan, su perfecta voluntad sea hecha, hermanos. Así que, hermanos, observemos, ¿no es cierto?, cuando Él dice, velando en ella con acción de gracias. Obviamente debemos demostrarnos vigilantes en la oración, pero siempre orando con acción de gracias por todas las grandes cosas que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho muchas cosas increíbles, hermanos. De hecho, Barclay, un escritor cristiano, dice que la palabra velando literalmente significa, hermanos, el estar de alerta y vigilante. O sea, la frase bien podría significar que Pablo les dice a ellos que no se vayan a dormir, ¿ya? Que no se vayan a dormir cuando estén
orando, cuando están orando. Entonces algunas veces debido a lo cansado de nuestro cuerpo o mente, luchamos, hermanos, contra el sueño mientras oramos, ¿ya? Entonces la oración debe estar mezclada también con alabanza. Es muy interesante, hermanos, que cuando alabamos y comenzamos a adorar al Señor. De hecho, hermanos, los puritanos tenían esa práctica, ¿no? Ahora, la conexión que hay aquí con la acción de gracia contiene tres elementos que son muy fundamentales, hermanos. Primero es la intercesión. Hay que aprender a interceder, hermanos, ¿no? Hay que aprender a interceder. Parece que claro, permiso. Espero que se pueda solucionar el tema, que se me olvidó dar vuelta la cámara y ahí quedó la cosa. No sé si se podrá. Bueno, entonces vemos, hermanos, que cuando hay tres elementos que son muy importantes tenerlos claros: la intercesión, el observar por respuestas a la oración, vemos cómo las respuestas se van dando, y obviamente el dar gracias cuando las respuestas aparezcan. Entonces, orando también al mismo tiempo por nosotros, Pablo pareció decir, mientras nosotros estemos en la lista de oración, por favor, decía él, oren por nosotros. Pero Pablo no pidió por una oración para sus necesidades personales, las cuales eran demasiadas, ¿no? Sino para que el Señor nos abra puerta por la palabra. Entonces la misma ilustración de la puerta abierta como una oportunidad de cumplir el Evangelio se ven en varios otros pasajes. La idea, Pablo siempre estaba orando por eso, ¿no? Para que su voluntad, que el Evangelio sea proclamado, que Dios le abriera puertas para predicar la palabra. Entonces, ahí, aún estando preso Pablo y estaba preso por la fidelidad al Evangelio, él sabía que él debía hablarlo de una manera que pudiera hacerlo manifiesto, digamos, ya claramente, o sea, que fuera algo evidente. Así que, hermanos, que Dios nos ayuda a nosotros también a orar para que Dios nos abra puertas para que otros puedan conocer al Señor. Pablo quería oración en la cual él pudiera seguir hablando para que el Evangelio siguiera corriendo, aun cuando esto significara que él continuara preso. No estaba complicado con eso. Entonces ya en los versículos 5 al 6 vemos la vida exterior como un testigo, ¿no es cierto? Dice, andad sabiamente para con los de afuera. O sea, redimiendo el tiempo. O sea, ahí dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces ahí cuando él dice, vemos que la vida de un cristiano no queda solamente remitida a una cámara de oración. O sea, no solamente estamos en la oración o en una habitación determinada, también la vida cristiana debe ser práctica, hermanos, debe ser vivida, y la cual se vive sabiamente, hermanos. Debiera vivirse sabiamente con la gente de afuera. O sea, la forma en que hablamos tiene mucho que ver con esto. Así que debemos dejar que vuestra palabra sea siempre con gracia. Esa es la clave, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que los reportes de las conductas y las creencias falsas de los cristianos estaban en circulación, obviamente, en ese entonces, y era importante de que los cristianos no dieran cabida a estas calumnias, pero en cambio deberían estar reposados en su manera regular de vivir, o sea, firmes en esa forma de vivir que ellos tenían. Sea vuestra palabra siempre con gracia, dice. La palabra gracia tiene en la raíz de una palabra original un posible doble significado de la gracia de Dios y de la bondad de los hombres, ¿ah? De la bondad de la humanidad. Era como una mezcla aquí. Que vuestra palabra sea con gracia, o sea, que tenga de Dios y que tenga, ¿no es cierto?, esa amabilidad, esa bondad que puede
pueden tener los hombres. Entonces, de hecho, en los escritores clásicos, la sal expresaba el ingenio, ¿ya? El ingenio, sí, con la cual la conversación era sazonada. Entonces, la gracia y la sal era una mezcla y una combinación muy importante, ¿ya? El ingenio, el sentido, tenía que estar mezclado ahí en esto de hablar a los otros, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, decía. Entonces Pablo creía, ¿no es cierto?, que los cristianos, ellos habrían de responder a otros con la verdad bíblica y de que ellos trabajarían para aprender el cómo comunicar esas respuestas para con los de afuera. Esa era la idea. Entonces Barclay, él traduce este versículo, hermanos, de la siguiente manera. Dice que tu hablar sea siempre de un encanto afable. Mira cómo lo traduce. Sazonada con el ingenio de la sal, para que de esta manera sepas responder correctamente a cada situación. Y él explica, hermanos, aquí, ¿no es cierto?, que explica, dice, aquí hay un mandato muy interesante, y es muy cierto de que el cristianismo, en la mente de muchos, está asociado a un tipo de santurronería aburrida y a una perspectiva de que la risa, por ejemplo, es casi una herejía. Entonces, el cristiano debe encomendar su mensaje con el encanto y el ingenio, la cual estaban en el mismo Cristo, en el mismo Jesús estaban esto. Entonces, hermanos, ellos se deben de esforzar en cultivar el regalo de una conversación placentera y sabia. Entonces, y de esta manera ellos pueden ser capaces de hablar apropiadamente para con cada individuo, con sus necesidades peculiares, con las cuales ellos están en contacto. Entonces, aquí muestra también, hermanos, que Dios está interesado en nuestra vida personal de oración, pero también está interesado en nuestra interacción con el mundo. O sea, cómo nos enfrentamos con el mundo. Y a Él le importa nuestra oración en lo secreto, pero también le importa nuestra vida pública. Él quiere que nosotros tengamos cuidado de ambas cosas, lo secreto y lo público. ¿Ok? Entonces, esta también es una idea importante, la cual se conecta, hermanos, con los pasajes anteriores de Colosenses. Y Pablo pasó tiempo considerable en esta carta explicando la verdad y refutando, ¿no es cierto?, la mala doctrina, que fueron más o menos los 2 primeros capítulos, pero aún así, todo el conocimiento correcto era de poca utilidad hasta que no fuera aplicado dentro de lo que era la oración, en la intimidad y en la vida pública del diario vivir. ¿Te fijas? Entonces es muy importante este último capítulo porque habla de estas dos cosas. Hay que comenzar a orar, clamar al Señor en la intimidad por nuestra gente, por nuestros hermanos, por los que no conocen al Señor. Y luego, ¿no es cierto?, que la gente vea que tenemos una vida santa, una vida, ¿no es cierto?, parecida a la del Señor Jesús. Así que, hermanos, podríamos decir que Pablo aquí ya está terminando prácticamente su carta. Y aquí vuelven entonces ya en los versículos 7 al 9 empieza a ver algunas notas personales que se incluyen en la carta y él comienza ya a saludar, a hablar de algunos colaboradores, a nombrar a ciertos personajes que fueron muy importantes en su vida. Por ejemplo, del 7 al 9 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, ¿ya? El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aquí, mira, entonces aquí encontramos, hermanos, hay un hombre llamado Tíquico, dice, amado hermano. Aparentemente los cristianos colosenses no sabían quién era Tíquico. Y él les llevaría esta carta a ellos, porque le dice, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Entonces, aparentemente, Epafras, quien trajo las noticias a Colosas, a Pablo en Roma,
no regresaría a Colosas pronto. Entonces Pablo lo que hace es enviar a Tíquico en su lugar. Entonces Tíquico es mencionado en Hechos capítulo 24 de Hechos como uno de los hombres que acompañaban a Pablo, ¿no es cierto?, de la provincia romana de Asia a Jerusalén para llevar las ofrendas de aquellos creyentes a los cristianos necesitados de Jerusalén y de Judea. Entonces, la referencia de Tíquico es casi idéntica por palabra a los Efesios capítulo 6 del 21 al 22. Él era evidentemente el que llevó la carta también a los Efesios, ¿cierto? También la llevó a los Efesios. Y luego continúa con Onésimo, dice, amado y fiel hermano. Este Onésimo, hermanos, era un esclavo, ¿eh? Era un esclavo de un creyente que estaba en Colosas, pero él huyó y tuvo contacto con Pablo en Roma, ¿te fijas? Y allí Onésimo se convirtió en cristiano y en un dedicado ayudante de Pablo. Entonces su historia continúa en la carta de Pablo a Filemón. Entonces Pablo pudo haber escrito de Onésimo, ¿ya? Cuando dice que él el esclavo fugitivo de quien yo regreso a su amo. Pero en lugar de eso, Pablo lo llama de una manera muy tierna, hermano. Le dice un amado y fiel hermano a Onésimo, que era un esclavo. Acuérdense que los esclavos antiguamente eran prácticamente la nada misma, ¿no? Entonces, y les dejó saber a los cristianos colosenses de que Onésimo ahora era uno de ellos, Entonces vemos, hermanos, cómo luego hay saludos de 3 fieles amigos judíos de Pablo. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí aparece entonces este otro hombre, Aristarco. Él era un macedonio de Tesalónica. Él era el acompañante de viajes de Pablo. Y él estaba con el apóstol cuando la multitud en Éfeso capturó a Pablo. Él también estaba con Pablo cuando él zarpó hacia Roma bajo la custodia romana, y aquí Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Aristarco era un compañero de prisiones de Pablo. Y parece ser, hermanos, que tenía un hábito interesante de estar, fíjate, Aristarco estaba siempre con Pablo en los tiempos más difíciles. Y algunos sugieren, hermanos, de que él se hizo a sí mismo el esclavo de Pablo, ya para que él pudiera viajar con Pablo en este viaje a Roma. Interesante, hermanos, cuando nosotros podemos estar allí presentes, de alguna manera estar ahí cuando alguien nos necesita. Siempre tenemos en la vida a alguien que está ahí en los momentos más críticos, siempre está. Qué bueno, qué lindo es poder tener algún Aristarco ahí al lado nuestro, ¿no? Entonces, también aparece Marcos, el sobrino de Bernabé. Si fuere a vosotros, dice, recibidle. Y aun cuando Pablo tuvo un desacuerdo mucho antes con Bernabé y Marco, claramente cuando él escribió esto, ya estaba todo esto, ya había pasado, ya estaba todo esto en el pasado. Y vemos que la gracia de Dios trabajando en Pablo, al pasar el tiempo, él le cambió y le hizo ser más suave hacia aquellos que le habían ofendido previamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender de Pablo, no tenemos que quedarnos con las cosas del pasado, cuando alguien nos hizo daño, cuando tuvimos algún encontrón con más de alguno, tenemos que aprender a perdonarnos, ¿no? Entonces, hermanos, de esta referencia de que nosotros aprendemos que Marco era el primo de Bernabé, aquí una información que arroja luz en lo especial, consideración ya de Bernabé que le da a Marcos en el libro de los Hechos. Debido a que Pablo identificó a Marco en términos de su relación con Bernabé, parece ser que los cristianos colosenses sabían quién era Bernabé, y esto pudo ser a través de su reputación o a través de más viajes misioneros que no están escritos en el libro de los Hechos. Nos recuerda de que el libro de los Hechos es un registro, ¿no es cierto?,
incompleto de la historia de la iglesia primitiva. Entonces, aquí aparece también otro hombre llamado Jesús, dice Jesús llamado justo. Y de este hombre no sabemos nada más que el nombre. Él es enumerado entre estos 4 hombres, y todos estos hombres eran usados por el Señor para consolar a Pablo durante esa custodia que él tuvo, esa custodia romana, la cual precedía, ¿no es cierto?, a su juicio ante César. Dice, han sido para mí un consuelo. Y es lindo también saber y darnos cuenta, hermanos, que podemos decir de ciertas personas, ellos son para mí un gran consuelo. Que no falten nunca esos hermanos que están siempre ahí dándote ánimo, fortaleciendo tu vida, una palabra de aliento, y que tú como ministro, como pastor, como hermano, como líder, como sea, siempre necesitas a aquellas personas que te apoyen, y ahí están ellos. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, ¿no? Dice, son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Cuando les dice los de la circuncisión, en el fondo eran judíos, ¿no es cierto? Tenía 3 ayudantes que eran del linaje judío, y aún así estos 3 hicieron un gran trabajo para ellos y probaron perfectamente ser de consuelo para Pablo. Entonces Pablo estaba en la custodia romana debido a una revuelta judía en el templo, debido a la mención del ofrecimiento de gracia de Dios para los gentiles. Cuando ya él manifiesta que Dios tenía gracia para los gentiles, de ahí él es encarcelado. Entonces, de hecho, Adam Clarke escribe una conclusión lógica de las palabras, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Es por lo tanto, dice, evidente de que Pedro no estaba en ese momento en Roma, porque si hubiera sido así, él lo hubiese mencionado. Y así que hermanos, damos gracias al Señor por ellos, ¿no? También hay saludos de Epafras, dice Epafras, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Mire, él siempre oraba para que estuvieran firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, la oración es un trabajo duro, ¿no? Epafras trabajó diligentemente en ello, especialmente al saber de los peligros de las falsas enseñanzas de Colosas. Así que Epafras oraba para que los cristianos colosenses estuvieran firmes. Mire, es bueno orar por la gente para que esté firme, para que sea perfecto, maduro, más bien dicho, ¿no? Y completos en todo lo que Dios quiere. Esta es una manera maravillosa de orar por los otros. Así que aprenda a orar como lo hacía este hombre, Epafras. Pablo llamó a Epafras un siervo de Cristo. Una frase que él a menudo utilizaba, ¿no es cierto?, para sí mismo, pero nunca para nadie más. Excepto aquí lo dice, ¿no es cierto?, un siervo de Cristo. Así que, hermanos, Epafras era un siervo en la oración, que era una área importante en la que él trabajaba, hermanos, duro, rogando encarecidamente. Y es una libre traducción ¿no es cierto?, de una frase con la palabra clave, ¿no es cierto?, en la cual sugiere un trabajo tan duro, hermanos, tan duro, que se llega a sufrir rogando encarecidamente. Eso es, muchas veces tenemos que pasar frío, que a veces no queremos levantarnos y hay que pasar el frío ahí, salir y levantar y orar, o de repente pasar mucho tiempo en la oración. Que Dios nos ayude a eso. A mí no es fácil orar, hermano, no es sencillo orar. Que Dios me ayude a mí también, hermanos. Pero agradezco a Dios por los que sí lo hacen de una manera mucho más rogando, como dice, encarecidamente, ¿no? Y también decía de él, tiene gran solicitud por vosotros. O sea, Epafras oraba de una buena manera porque él le daba la debida importancia. Amén. Así tenía solicitud, podríamos decir, tenía celo, ¿no? Gran celo por vosotros. En este caso, cuando el diablo intenta
engañar a más de alguien, nosotros aparece ese celo de que necesitamos que se mantenga ahí en Cristo con nosotros. Así que comenzamos a orar, ¿no? Este capítulo 4 es netamente, hermanos, de oración, mucha oración y de las características que tenían los ayudantes, ¿no es cierto?, de Pablo ahí. También dice saludos de Lucas y Demas. Lucas aquí vemos al médico amado. Este es uno de los pasajes que nos informan, ¿no es cierto?, que Lucas, el autor del libro de Lucas y del libro de los Hechos, era un médico, y también vemos de que sus trabajos están escritos con una mente más analítica, más científica, y da muchos detalles del cual lo haría un médico, ¿no es cierto? Entonces, quizás Lucas estaba en Roma para entregar un documento que él recientemente había terminado, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, los cuales quizás justo formaban un mensaje que lo hacían de un aliado en la corte, lo cual explicaba a los romanos la causa, hermanos, por la cual Pablo estaba frente a la corte de César. Entonces, aquí también aparece Demas. Y aquí no se menciona nada positivo acerca de Demas, solamente de que él manda saludos a los cristianos colosenses, ¿cierto? Por lo tanto, debía de ser conocido por ellos. Pero en Filemón, fíjate, 1.24, él es mencionado como uno de los colaboradores de Pablo, pero en la última mención de él, en 2 Timoteo 4.10, Pablo menciona que Demas lo había abandonado o que había desertado. Dice, habiendo amado este mundo, ¿ya? O sea, que él había partido a Tesalónica. Seguramente tenemos a las líneas de un estudio aquí de una generación, hermanos, de ciertos personajes que se perdieron, que perdieron su entusiasmo y que habían tenido una fe fallida también, ¿no? Así que es posible que se dé, que también aparezca en esto. Las 6 personas que saludaron a los colosenses estaban conectados con Pablo en Roma durante el tiempo de su arresto domiciliario y bajo custodia antes de comparecer ante el juicio de César. Entonces, esto muestra que durante estas prisiones, Pablo, a pesar de las cadenas, disfrutaba al menos de la compañía ocasional de muchos amigos, de muchos hombres que querían estar ahí ayudando, apoyando al gran hombre de Dios. También hay un saludo a ninfas, y dice, y a los de la Odisea, que eran como vecinos de Colosas y de Hierápolis también, ¿no? La Odisea es la misma ciudad mencionada más adelante, con una severa crítica en Apocalipsis capítulo 3, ¿se acuerda? 3 capítulo 14, y era una ciudad vecina de Colosas junto con Hierápolis. Ninfas era el nombre que menciona acá. Ha habido una considerable debate, ¿cierto?, de que si Pablo se estaba refiriendo a un hombre o a una mujer a causa de este nombre. Pero fíjate, hermanos, que algunos escritos tienen la forma masculina y otros tienen la forma femenina. Así que mucha tinta se ha derramado, por así decirlo, sobre la cuestión de que si el individuo aquí mencionado era mujer o era hombre. Y como dije, quizás no sea muy significativo el tema, pero el tema de que ninfa no se conocía mayores cosas de él, si era ella o era él. Dice, y de la iglesia que está en su casa, o sea, acuérdense, hermano, que esto da detalles muy interesantes, porque al no tener edificios propios, la iglesia primitiva, hermanos, se reunía en las casas. Usted sabe que antiguamente se reunían en las casas, debido a que pocas casas eran grandes. Usualmente habían algunas de estas casas de reunión en la ciudad con un pastor o ancianos sobre cada una. Dichas casas de reunión eran aparentemente círculos pequeños de un compañerismo bien interesante entre un grupo más grande, ¿no es cierto?, de la iglesia en la ciudad. Por ejemplo, habían varios grupos, pero eran de un solo lugar, digamos. Entonces debemos de recordar de que no había tal cosa como un edificio especial, ¿cierto?, de la iglesia, sino acuérdense que las iglesias como edificio aparecen más o menos en el siglo III. En el siglo III recién empiezan a aparecer algunas iglesias en edificios. Ya, acuérdate que en aquellos tiempos las congregaciones cristianas se reunían solo en pequeños lugares, en pequeñas casas, y que eran en el fondo los ancianos de las iglesias.
Así que hermanos, ya vemos a mí, hermanos, ya terminando la carta, hay instrucciones de esta carta para esparcir el mensaje. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses y que la de la Odisea la leáis también a vosotros. O sea, que se lean las cartas que él mandaba a ciertos lugares, las lean allá, acá o acá. Entonces cuando Pablo y otros apóstoles escribían las cartas a las iglesias, las cartas eran simplemente leídas públicamente en las congregaciones. Era una manera, ¿no es cierto?, en que el apóstol enseñara a esa iglesia, aun cuando él no podía ir personalmente. Era un trabajo muy especial. Las cartas iban de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y de esa manera Pablo iba enseñando la doctrina, iba exhortando, iba animando, consolando, etc. ¿Te fijas? Entonces dice, hacer que también se lea la iglesia de Laodicense. Era la práctica general la de distribuir, como dije, las cartas apostólicas entre las iglesias, especialmente aquellas que estaban cerca, así como la una de la otra. Indudablemente, aquí tenemos la razón principal de la preservación de las cartas de Pablo en el periodo subapostólico y su eventual adopción como parte del canon, ¿no es cierto?, del libro del Nuevo Pacto. Su autor tenía la intención de llevar por escrito la autoridad, ¿no es cierto?, con la que había sido ungido como apóstol, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender ¿no es cierto?, cómo, y en este caso el cómo y el por qué las cartas han sido copiadas casi inmediatamente, ¿no? Eran copiadas así rápidamente, y cómo los pequeños errores en copiar los manuscritos pudieran venir de fechas muy tempranas, hermanos. Entonces, aparentemente Pablo escribió una carta a la Odisea, fíjate, la cual nosotros no tenemos ya, y no debiéramos de asumir de esto que nuestro tesoro de inspiración está incompleto. Usted sabe lo que se incluyó en el canon y se incluyó, el resto no fue necesario, ¿no? El Espíritu Santo eligió el preservar las cartas que hoy día son inspiradas para la iglesia en un sentido universal. Y Pablo no estaba inspirado en esa manera cada vez que escribía. A veces lo hacía de una manera individual, una cosa puntual, y no necesariamente tenía que ser valorada como algo universal. Me refiero a que fuera que estuviera incluida en la Biblia, ¿ya? Así que de hecho hay muchas cartas que no fueron incluidas en la Biblia, porque así el Espíritu Santo lo determinó. Entonces, hermanos, puede ser que esta carta faltante era en realidad la carta a los Efesios, puede ser. Es bien conocido que los Efesios no fue escrita concretamente a la iglesia de Éfeso, pero era una carta destinada a circular entre las iglesias de Asia. Entonces, al parecer, esta carta había llegado a la Odisea y estaba ahora en camino hacia Colosas. Así que, hermanos, para finalizar, aquí hay una palabra especial para Arquipo. Decid Arquipo, mirá que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Decid Arquipo, esta palabra especial para Arquipo es de un interés muy interesante, porque Pablo escribió otra frase corta con respecto a Arquipo, ya en otra carta. Mencionando a Arquipo, dice nuestro compañero de milicia, en Filemón 1:1, le dice así, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, esta mención hace creer que algunas personas, de que él era el hijo de Filemón. Se cree que podía haber sido el hijo de Filemón, ya que él es mencionado en el contexto de la esposa de Filemón, Apia, y de su casa. También muestra de que Pablo tenía un alto concepto de Arquipo y lo valoraba como un asociado en la obra de Dios. Ya nuestro compañero de milicia lo llama él. Entonces el contexto de aquí de los Colosenses 4:17 lleva a algunos a pensar de que a pesar de que Arquipo era parte de la familia de Filemón, él estaba conectado con la iglesia de la Odisea, y quizás Arquipo era a lo mejor hasta el pastor de la iglesia de la Odisea. Claro que no hay manera de saber esto con ninguna certeza. Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio. Entonces Pablo quería que Arquipo tuviera coraje y que fuera esforzado, pero él no se refirió directamente a Arquipo. Él pidió que se le diera ánimo a Arquipo a través de los Colosenses o de la Odisea,
que animaran a este varón, ¿no? Probablemente él estaría presente cuando la carta fue leída, ya sea en la iglesia de los colosenses o después cuando fue enviada a la Odisea. Esto fue quizás calculando para impregnar en él una mayor solemnidad a su responsabilidad. O sea, aquí toma tu responsabilidad de cumplir tu ministerio. Dios te ha llamado, y eso es lo que le pasa a muchos. A muchos Dios los ha llamado y se hacen los lesos y ahí se mantienen. Y no, hermano, si Dios te ha llamado, ponte las pilas, ¿no? Y sé responsable con el llamado. Esto parecía que estaba pasando con Arquipo. Y le dicen, ¿no es cierto?, que lo animen. Mira, que cumplas el ministerio. ¿Ah? Por si acaso, a algunos todavía les cuesta tanto todavía involucrarse en el ministerio al cual Dios les llamó, ¿ya? Así que estas palabras de ánimo a Arquipo le dicen a él y a nosotros con respecto a soportar ciertos principios del ministerio. Hay ciertas cosas que tenemos que soportar, ¿ya? Dios da el ministerio a su gente. El verdadero ministerio es recibido en el Señor. El ministerio puede quedar a veces sin cumplir. Y uno debe mirar su ministerio para lograr cumplirlo, analizarlo, verlo, cómo va. Debemos de animar a otros también a cumplir el ministerio, ¿ok? Así que por lo tanto, hermanos, que probablemente de que las palabras del apóstol no transmitían reprobación, no. Más bien la intención es la de despertar a ser más diligente y el de animarle la obra, ¿ya? Al ver que él tenía tanta doctrina falsa y tantos malos maestros con los que tenía que luchar. O sea, no era fácil estar ahí en Colosenses, ¿no? Pensando, ¿no es cierto?, de Arquipo como un pastor. Por ejemplo, Trapp dice que la iglesia es el elemento apropiado, el púlpito, el lugar así como correcto, el santuario, y debiera ser el centro de toda su circunferencia. O sea, debiera estar rodeado de ese grupo y todos ahí animándolos, ¿no? Así que, hermanos, dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Así que esta era la costumbre de despedirse de Pablo, ¿ya? Hay mucha emoción, tristeza y fuerza en esta frase: acordado, acuérdense de que estoy preso. Pablo no solamente conocía el confinamiento, también conocía la soledad, hermanos, la vivió. Él también tenía la certeza de saber si su caso ante la corte del César, cómo iba a resultar, si él iba a ser ejecutado o no. Las cadenas sonaron mientras Pablo tomó la pluma para firmar la salutación, y él mismo no la olvidaría, hermanos. ¿Me entiende? Entonces las referencias de Pablo de su sufrimiento no son súplicas por simpatía, hermanos. Es su clamor con autoridad, las garantías de su derecho de hablar. Y él dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. La conclusión de Pablo, hermanos, es la única posible para el apóstol de la gracia. Se dice que él era el apóstol de la gracia, confrontando, ¿no es cierto?, una herejía que enfatizaba en elaborados misterios ocultos y en la justificación a través de las obras, porque eso hacían los maestros falsos allí. Nosotros únicamente podemos avanzar con seguridad en la vida cristiana, hermanos, ¿ya? Si la gracia de Cristo está en nosotros. Un abrazo, hermanos, que Dios bendiga su palabra y que ayúdanos, por favor, a mantenerla, a compartirla. Ayúdanos, Señor, en este día. Bendiciones, queridos hermanos. Nos estamos viendo el día de mañana. Amén.